Hola, muy buenas tardes a todos. Les damos las bienvenidas. Me voy a presentar, soy la doctora Claudia Silva y en nombre del Instituto ELEVAN, Estudio y Legado en Valores Nacionales, le damos la bienvenida a la disertación convocada para el día de la fecha. Les contamos que el Instituto ELEVAN nace de la idea de un grupo de argentinos apasionados por la educación y la difusión de los valores nacionales, en el entendimiento que en estos conceptos se forja el presente y el futuro de nuestra patria. Marca nuestro camino el legado de hombres que, como el general José Francisco de San Martín, entendieron que la ilustración y el fomento de las letras son las llaves maestras que abren las puertas de la abundancia y hacen felices a los pueblos. Decidimos así formar este espacio de estudio, impulsado al desarrollo de nuevas generaciones de argentinos, contribuyendo a la formación y perfeccionamiento de profesionales capaces de vivenciar y difundir los valores patrios. No son ajenas a nuestro objetivo las cuestiones que se suscitan hoy en el plano internacional. Los disertantes que nos acompañan y tenemos el honor de presentar, entre los cuales se encuentra el presidente del Instituto ELEVAN, coronel mayor retirado Gabriel Camilli, nos ilustrarán el conflicto de la guerra en Europa, el fin de la posmodernidad, desde el punto de vista histórico-filosófico, militar y armamentístico. Les anuncio que los micrófonos van a permanecer silenciados hasta terminar las disertaciones y que por medio del chat podrán realizar las preguntas que estimen convenientes, las que serán leídas al finalizar las disertaciones. De no llegar por una cuestión de tiempo a responder en su totalidad las preguntas que hagan, las respuestas van a ser enviadas a las casillas de correo electrónico por parte de los disertantes. Dicho ello, damos entonces comienzo al encuentro y presentamos a nuestro primer disertante. Es para nosotros un honor presentar al doctor Pablo Antonio Ansaldi, doctor en Ciencias Políticas, magíster en Ciencia Política, mención Relaciones Internacionales, magíster en Defensa Nacional, posgrado en Ciencia Política y Sociología, licenciatura en Ciencia Política, y actualmente ejerce actividad académica y docente en la Universidad Católica de La Plata, la Universidad Nacional de 3 de Febrero, el Instituto Universitario ESIADE, el Instituto Argentino de Enseñanza Superior y ADES. Doctor Ansaldi, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias. Desde ya mi agradecimiento a las autoridades del ELEVAN, al presidente, el coronel mayor Camilli, y mi saludo a todos los participantes de esta tarde. Y yo voy a enfocar el aspecto histórico-filosófico que de algún modo, de un modo diría yo, estruendoso y contundente, pone en la palestra la guerra entre Rusia y Ucrania, que es en rigor una guerra entre Rusia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la NATO. Para eso tengo que remontarme a los inicios del proyecto global y su consolidación entre los años 89 y 91, con la caída del campo socialista y la demolición del sistema de poder de tipo soviético. Ahí se da un momento de la historia en el que la hegemonía pasa a tenerla Estados Unidos de Norteamérica. Los Estados Unidos se consideran en aquel entonces a sí mismos, ¿no?, como la primera potencia global, superpotencia, primera potencia global. Es decir, una superpotencia no solo con una capacidad de intervención militar en todos lados, sino sobre todo con la capacidad de imponer agenda en todos los países. ¿Cuál era la agenda de Estados Unidos? Bueno,
en términos amplios y del modo en que ellos lo entendían, la agenda era democracia, libertad de mercado y derechos humanos. En términos más específicos, era la agenda del denominado Consenso de Washington: privatización, desregulación, libre movimiento de capitales. Ahora bien, esa agenda global la impusieron sobre la base del predominio y de la fuerza. No se trata en este caso de una crítica puramente económica o puramente orientada al proyecto económico y político, sino sobre todo de un análisis del modelo de hombre, del modelo de mujer, del modelo humano, del modelo antropológico que sustenta ese proyecto, y que eso es propiamente la filosofía, no cuando la filosofía está dando vueltas por ahí, sino cuando está encarnada en sede concreta, es decir, en instituciones que la promueven y la difunden. En aquel entonces, como ahora, era más bien hegemónica y predominante en las universidades estadounidenses la visión denominada del posmodernismo o postestructuralismo, ¿no? En la vía francesa de Foucault, Derrida, Lyotard. Eso tenía una hegemonía muy grande en las universidades, lo que populariza, en cierto sentido, al menos en la comunidad de lectores, Francis Fukuyama con la idea del fin de la historia y del último hombre, ¿no? Así llamado primero su artículo, luego su libro, es esta idea posmoderna. Ahora, la posmodernidad se enfoca como el sustrato filosófico del dominio unipolar que ejercen los Estados Unidos y que entra profundamente en crisis a partir del 2001 y que ahora se termina. Entonces, interesa preguntarse cuáles son las tesis profundas de la posmodernidad. Lyotard podría ser un autor de referencia al respecto. Les pido que en otro momento pueden googlearlo. Además, está la misiva sobre la historia universal de Lyotard, donde está la visión de la historia universal. En esa misiva, así llamada, que es un capítulo de uno de sus libros, Lyotard dice que las filosofías de la historia, es decir, las grandes explicaciones que le dieron unidad de sentido a la vida humana en la tierra, militia es vida hominem super terram, ¿no? La milicia es la vida del hombre sobre la tierra, las grandes explicaciones se habían terminado. Y en ese sentido hay una enumeración. Por ejemplo, Lyotard, es el que habla del relato, ¿no? Una palabra que se ha extendido, que tiende a quitarle potencia de convicción y de argumentación, ¿no? A la palabra. Si es un relato, es como decir, bueno, es sustituible, es intercambiable, es una invención en el peor sentido del término, carece de fundamento objetivo. Entonces él habla de una serie de relatos, de grandes relatos que se cayeron. Habla del relato cristiano, ¿no? Nacido a partir, por supuesto, de la falta, es decir, de la falta de Adán y la promesa de redención. Habla del relato ilustrado, que cree en la emancipación a través de la lucha por la educación y en contra de la servidumbre. Estoy citando más o menos textualmente. Habla del relato especulativo de la realización de una idea universal, ¿no? A través de la dialéctica histórica. Esta es la visión de Hegel, la filosofía de la historia de Hegel, como decía Benedetto Croce, es la historia como hazaña de la libertad, ¿no? Es una teología filosófica, o si se quiere, una filosofía de la historia de una profunda raíz protestante, cristiano-protestante. El fin del relato marxista y el fin de la idea de la emancipación del proletariado y de la explotación del capital, ¿no? Y también el fin del relato capitalista del progreso a través del desarrollo económico, del desarrollo productivo y la superación de la pobreza. Entonces, dado estos 5 relatos que él establece,
que caen, es la hora del último hombre. ¿Qué es el último hombre? El último hombre es una figura que está en el Nietzsche, en el Así habló Zaratustra de Nietzsche, que consiste en una persona despojada de fines, una persona dedicada puramente a vivir en el plano de los estímulos, a vivir, a consumir y poco más. Entonces, el modelo antropológico, es decir, el modelo humano que acompaña a esa unipolaridad, es un individuo estrictamente consumista, sin fines ni trascendentes ni políticos, negador de la gran tradición filosófica, religiosa e histórica. Ese proyecto, en la medida en que la historia comienza a escribirla la supremacía de una única superpotencia global que impone su agenda a todo el mundo, ese proyecto despoja al ser humano, recuerdo el artículo de Foucault, El hombre ha muerto, ¿no? Despoja al ser humano, a la persona, de su verdadera naturaleza, que es la libertad en la historia. La naturaleza humana es la historia. No son ni los pajaritos, ni los perritos, ni las ballenas. Porque la libertad humana se da necesariamente en la historia. Si uno recuerda la República de Platón, va a notar que hay tres dimensiones en el orden de los fines. Eso pasa a la ética a Nicómaco de Aristóteles, ¿no? Un nivel básico de satisfacción elemental y corporal, un nivel intermedio, que es el nivel político, lo que podemos llamar inmanente, pero que puede preparar lo trascendente, y un nivel trascendente. Eso es borrado, es decir, es borrado la capacidad de actuar en el nivel político y es borrada la capacidad de, a través de una vida determinada, virtuosa, etcétera, acceder a la contemplación, tanto a la contemplación filosófica como a la contemplación religiosa, estética, etcétera. Y entonces viene un mundo de pequeños relatos, no hay más gran relato, hay pequeños relatos sin sentido que reposan en las individualidades sueltas, en ocurrencias, ¿no? Y ahí es una era que eso está acompañada por los medios de comunicación, por intelectuales, en general literatos, que son retóricos, diría Aristóteles, es decir, que buscan más convencer que argumentar racionalmente. Entonces, ese es el proyecto posmoderno. Por supuesto que la realidad lo ha ido cuestionando en los hechos. Un primer gran cuestionamiento es el que hacen los propios Estados Unidos y la propia OTAN cuando decide el bombardeo a Serbia por fuera del sistema de Naciones Unidas en 1999. Luego viene el gran atentado a las Torres Gemelas, la invasión a Afganistán, que fue respaldada por Rusia en aquel entonces, y finalmente la gran mentira de las armas de destrucción masiva que Irak no tenía, la invasión a Irak, y luego otras, que fue en aquel momento, ahí sí Rusia con Putin se opone también Alemania y se opone Francia en ese momento, ¿no? Y luego, y esto lo hace básicamente Francia, Inglaterra y Alemania, apoyados por Obama, la invasión de Libia y la destrucción de Libia. En los hechos, el realismo, es decir, la idea de instrumentar el poder para jugar los propios objetivos, siguió operando. Y la idea global de un mundo de tontos anulados fue quedando arrinconada como un proyecto cultural, hegemónico, ¿no? Tendiente cada vez más radicalizado al punto tal que en la última fase del posmodernismo
en el que está el Partido Demócrata estadounidense como la vanguardia mundial, es el poshumanismo, la reingeniería sin ningún fundamento de la condición natural, psicológica de las personas. Ese poshumanismo, naturalmente, que es está orgánicamente concatenado con un nuevo método de producción, que es el capitalismo de diseño. Seres humanos de diseño para un capitalismo de diseño, frente al viejo Fordismo, ¿no? Entonces, el problema de fondo, que es lo que se está cayendo, es el sistema filosófico con el que Estados Unidos, sus universidades, sus intelectuales orgánicos, Fukuyama, quisieron imponer en el mundo. Y eso se nota en el Asia, por ejemplo, donde Lee Kuan Yew padre, que es el padre de la patria de Singapur, padre de Lee Kuan Yew actual, a pedido de los chinos, escribió los Asian Value, los valores de Asia. Y también se nota con claridad, por supuesto en el Medio Oriente, pero claramente en la recuperación de los valores tradicionales rusos por parte de Putin. Putin había sido un funcionario de Yeltsin, ¿no? Había sido jefe de la casa presidencial de Yeltsin, había acompañado el proyecto democratizador y liberal, pero vio que todo eso terminaba en un caos. Y el mismo Yeltsin finalmente lo vio. Putin plantea la recuperación del sistema tradicional de valores ruso. La pregunta es, ¿hacia dónde va Argentina? ¿Hacia dónde va Iberoamérica en un mundo en el que el posmodernismo va a quedar, pero va a quedar como quedan cosas que ya carecen de fuerza explicativa y carecen de fuerza operativa? La Europa posmoderna no puede actuar ni resolver el problema de la guerra en Ucrania. Se han olvidado de la tradición diplomática de la negociación. Quieren a toda costa perseverar en el proyecto que sostiene un estilo humano tendiente a lo poshumano. Y eso es virtualmente paralizarse desde el punto de vista político y desde el punto de vista estratégico. En consecuencia, cuando digo la posmodernidad va a quedar como puede quedar como puede quedar el hipismo del pasado, que fue moda en la década del 60 y alguno que otro andará por ahí, o como puede quedar la creencia de gente que cree que a los planetas los mueven los ángeles, empujándolo. Todo eso está, pero en la línea principal del enfrentamiento filosófico, lo que se da es el renacimiento de las culturas y de las tradiciones nacionales como soporte en filosofía de la cultura y en antropología filosófica, es decir, en la visión de la persona humana, de la familia, como soporte de los proyectos históricos. Esta crisis, esta guerra, es una guerra que está marcando un combate entre el unipolarismo globalista y la multipolaridad. Yo tengo una idea acerca de la guerra, pero luego la van a desarrollar los distinguidos expositores. El mundo multipolar va a ser un mundo en el que van a sobrevivir las naciones que tengan definida una articulación nítida entre su fundamento cultural, su visión de la historia y su proyecto político. Nosotros en los últimos años estamos repletos, sobrepasados por una agresión que se hace en los sistemas culturales, educativos, etcétera, contra nuestra tradición. Si no recuperamos nuestra tradición, no vamos a tener un lugar en el mundo venidero, porque la posmodernidad se ha terminado. ¿Qué significa que se ha terminado? Significa que los Estados Unidos ya no pueden dominar el mundo
a través de esa ideología. Significa que está cuestionada en Rusia, en Medio Oriente, en China, en todos lados. Entonces, la nueva etapa histórico-espiritual que se abre va a ser necesariamente una etapa verdaderamente pluricultural, no en la desarticulación de los estados nacionales preexistentes, al contrario, sino en el planteamiento de un nuevo nomos de la tierra, es decir, de un nuevo orden del mundo. Bueno, hasta ahí mis 20 minutos. Muchas gracias. Abrimos el espacio a preguntas. Las voy a leer de acuerdo a cómo las fueron formulando. Gabriel Descens pregunta para el doctor Ansaldi: ¿en qué medida cree que el intento globalizador ha influenciado el resurgimiento de muchos pueblos a refugiarse en sus valores tradicionales? Tal vez países como Rusia o Polonia ven con preocupación el vaciamiento de las tradiciones de Europa y su reemplazo por otros que creen negativos. Doctor Ansaldi. Ahí le permití que active el audio. Ahí está, perfecto. Bueno, saludo al señor coronel Sensi. La primera pregunta es la globalización. ¿En qué medida? ¿Me la podría repetir, por favor? Y cómo no. ¿En qué medida cree que el intento globalizador ha influenciado el resurgimiento de muchos pueblos a refugiarse en sus valores tradicionales? Tal vez países Sí, como sí. Rusia o Polonia. Bien. Perfecto, perfecto. En la pregunta está la respuesta. El proyecto de globalización tiene muchas dimensiones, pero no es, voy a usar un término filosófico, un universal infinito. No existe eso. No es algo infinito. Es un proyecto político. Político. Tiene, por supuesto, dimensión financiera, económica, etc. La agresividad del modelo cultural, es decir, del modelo de persona humana, del modelo de familia, del modelo de comunidad, que ha ido mostrando ese proyecto globalizador, nos remite a una consecuencia tardía, en parte, creo yo, del Mayo francés. ¿En qué sentido lo digo? Que los que protagonizaron el Mayo francés se transforman, que eran jóvenes rebeldes en aquel entonces, existencialistas franceses, ¿no? Franceses y en varios lugares hubo mayos, se transformaron en los gerentes del fin de la historia y de las corporaciones financieras, etcétera, etcétera, de las ONGs, ¿no? Esa agresividad global es la que lleva a los países y en sus áreas culturales a afirmarse en las tradiciones. ¿Para qué? Para supervivir y preservar el modo de existencia. Ojo, una tradición no es una cosa congelada. Una tradición es un sistema o un conjunto de costumbres, un etos general, una serie de fines que vienen con beneficio de inventario porque van cambiando, pero se preservan y se retienen núcleos sólidos, fundamentales. Nosotros sabemos, acá por ejemplo, un pseudohistoriador habla del mito de la nación católica. Argentina, bueno, no todos son católicos, pero si yo digo Irán, el mito de la nación islámica, bueno, no es tan mito, no serán todos islámicos. De hecho, en Irán hay cristianos y hay algunos, creo que es en número de 5.000 judíos, pero pertenece al área islámica, como Argentina pertenece al área católica, del mismo modo que no pertenece al área budista, ¿no? Uno no podría decir Argentina, un país del área budista, aunque haya budistas. ¿Cuál es el problema? Entonces, frente a esa agresividad y el desplome de las ideologías, se retorna
a la tradición, es decir, se reactualizan las tradiciones como sistemas nuevos de posibilidades. Eso empieza, ese movimiento, bueno, nosotros lo hemos visto en Medio Oriente con el islamismo, en sus distintas variantes, en Asia, con los valores de Asia, China, China comunista, con Grano Salis, y Singapur, ¿no? Dictados por Lee Kuan Yew, ¿no? Los Asian Bailu, tradición, la comunidad por encima del individuo, respeto a los mayores, y así en cada lado, ¿no? En los componentes europeos también hay que hacer alguna distinción. Cuando se habla de la palabra, la voy a introducir yo, nacionalismo, ¿no? Una cosa es el nacionalismo argentino o iberoamericano, que tiende a ser un proteccionismo económico y una identidad frente a Estados Unidos en general o frente a la cosa, eh, frente a los estilos musicales, culturales, etcétera, lo que Brzezinski dice que es medio torpe eso, pero es atractivo para la juventud, ¿no? Frente a esa contracultura, en lo material y en lo espiritual. Otra cosa es el nacionalismo en Estados Unidos, que es más bien la reafirmación de la tradición de los padres fundadores y de la Constitución, y otra cosa es el nacionalismo europeo, que es un nacionalismo de signo ideológico étnico. Digo ideológico porque todas las etnias están mezcladas. Hoy se puede comprobar científicamente. Si una persona cree que es serbio o croata, de sangre pura, hay que meterlo con un chaleco de fuerza en el manicomio, porque está demostrado que no es así. Sin embargo, se percibe así. En Europa los nacionalismos son contra alguien y tienen una tensión y una intensidad mucho más fuerte, en el sentido tendiente a la violencia y al morbo, ¿no? Que en Iberoamérica o que en Estados Unidos. En Estados Unidos el nacionalismo es un patriotismo constitucional, ¿no? Son, como señala Hannah Arendt, son versiones distintas. Ahora, sin duda que la ofensiva es muy grande y se da en los sistemas educativos, culturales, en la presión que existe, etcétera, etcétera, de los organismos globalistas, y eso hace que los pueblos, o ciertos pueblos, ciertas identidades, ciertas élites, se reafinquen en sus valores tradicionales. Pienso, por ejemplo, en Orbán. Orbán fue un neoliberal que se transformó en un conservador cultural en Hungría, ¿no? Por ejemplo, lo que en Rusia es la doctrina Kasirov, que era hacer todo lo que Estados Unidos ordenaba en los años 90, acá era la doctrina de Guido Di Tella. ¿Cuál fue el mérito? Aplicar una agenda impuesta. No hubo ni concepto de interés nacional ni de interés comunitario, ninguno, durante la presidencia de Menem. Recuerdo, en el Teatro San Martín, en los años 90 se organizó un congreso de pensadores, qué sé yo. Cuando llegó Guido Di Tella, canciller argentino, dijo: no, los argentinos no piensan, porque cada vez que pensaron, metieron la pata. Guido Di Tella, canciller argentino. Digamos, esa fase nefasta está terminada, ¿no? Entonces la tarea está terminada en un sentido, ¿no? En el sentido de que ya no puede generar más frutos, más que la imposición por la fuerza, ¿no? Entonces los pueblos, las élites, el caso de Orbán ha sido un caso espectacular, porque es como si Domingo Cavallo de golpe se transforma en un representante de la cultura y la identidad argentina, iberoamericanista, una cosa virtualmente imposible, ¿no? Pero sin duda que la pregunta da en la tecla. Gracias, doctora Ansaldi.